Mi mamá me espetó: no somos tus malditos sirvientes, mientras yo yacía herida en la casa que pagué, así que los eché y... Lo que descubrí después lo cambió todo. Soy Paige, tengo 34 años. Y nunca pensé que tendría que echar a mi propia madre de mi casa. Pero allí estaba yo, postrada e indefensa en mi cama. Después de un accidente de coche que me dejó con huesos rotos y un destrozado sentido de la familia. Mi madre, Sharon, y mi padrastro, Dennis, se habían mudado para cuidarme. Pero 3 semanas después de mi recuperación, escuché las palabras que lo cambiaron todo. No somos tus malditos sirvientes, me espetó mi madre mientras yo sufría de dolor. Incapaz siquiera de alcanzar mi medicación en la casa por la que tanto había trabajado para pagar. Ese fue el momento en que supe que tenía que recuperar el control, sin importar cuánto doliera. Antes de continuar con mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios de abajo. ¿Alguna vez se han sentido traicionados por las mismas personas que deberían haberlos apoyado? Denle a me gusta y suscríbanse. Si quieren saber cómo descubrí una verdad impactante que lo cambió todo, justo después de echarlos. Siempre me he enorgullecido de ser una mujer hecha a sí misma. Después de graduarme con mi título de arquitectura, me lancé a mi carrera con todo lo que tenía. Jornadas de 12 horas, fines de semana en la mesa de dibujo y un sinfín de tazas de café. Se convirtieron en mi vida durante casi una década. Para cuando cumplí 30 años, había ascendido a arquitecta senior en una de las firmas más prestigiosas de Boston. Mis colegas a menudo bromeaban diciendo que estaba casada con mis planos, y no estaban del todo equivocados. Mientras mis amigos se establecían y formaban familias, yo ahorraba cada centavo que podía. Todo ese arduo trabajo finalmente dio sus frutos hace 3 años, cuando compré la casa de mis sueños. Está situada en una calle tranquila de un hermoso suburbio. Con grandes robles que bordean el camino de entrada, y con suficiente espacio en el patio trasero para el jardín que siempre había querido. 4 dormitorios, 3 baños. Una cocina espaciosa con encimeras de mármol y mi parte absolutamente favorita, una oficina en casa con ventanales de suelo a techo con vistas a un pequeño estanque. Me costó casi todos mis ahorros. Pero cada vez que giraba la llave en la cerradura, sentía una sensación de logro que hacía que todo valiera la pena. Mi relación con mi madre, Sharon, siempre ha sido complicada. Me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía solo 4 años. Mientras crecía, nos mudábamos de un apartamento a otro. Mientras ella luchaba por llegar a fin de mes con 2 trabajos. No puedo negar que sacrificó mucho por mí, pero su amor siempre venía con condiciones y expectativas que parecían imposibles de cumplir. Cuando yo tenía 16 años, se casó con Dennis, mi padrastro. Él era un hombre tranquilo que, en su mayoría, aceptaba todo lo que mi madre quería. Tenía un pequeño negocio de fontanería que funcionaba bien, pero nunca pareció particularmente ambicioso ni interesado en mucho más que ver deportes y beber cerveza. Su relación parecía funcionar porque él rara vez la desafiaba, y ella podía tomar todas las decisiones. Desde el principio, el dinero fue una fuente constante de tensión entre mi madre y yo. No importaba cuánto lograra o cuán duro trabajara. Ella hacía comentarios sobre cómo estaba malgastando el dinero en educación o en mis aspiraciones profesionales. Cuando conseguí becas para la universidad, en lugar de estar orgullosa, cuestionó por qué no podía simplemente conseguir un trabajo en la fábrica local como había hecho mi prima Becky. La gente de verdad trabaja con sus manos, Paige, solía decir. Todos esos libros elegantes no te darán de comer cuando la economía se derrumbe. A pesar de su desánimo, persistí. Una vez que empecé a ganar buen dinero, me aseguré de ayudarlos a ella y a Dennis financieramente. Pagué el resto de la hipoteca de su modesta casa. Les compré un coche fiable cuando el viejo finalmente se estropeó, y establecí una transferencia mensual para complementar sus ahorros para la jubilación. Nunca esperé gratitud. Pero sí me dolió que pareciera dar por sentada mi ayuda, sin decir nunca gracias. Mi hermano, Mark, era el único que realmente entendía la dinámica. 2 años mayor que yo. Se había ido de casa a los 18 y rara vez volvía. Se estableció en California, se casó con una mujer amable llamada Laura, y comenzó su propio negocio de paisajismo. Nos manteníamos en contacto con llamadas telefónicas ocasionales, pero él mantenía su distancia con nuestra madre. Las pocas veces que visitaba,
Siempre terminaba en discusiones sobre su abandono de la familia. Siempre fuiste demasiado sensible, le decía mi madre. Algunos de nosotros tenemos que quedarnos y lidiar con la vida real en lugar de huir a la playa. A menudo me encontraba atrapada en medio, tratando de mantener relaciones con ambos mientras también construía mi propia vida. Cuando compré mi casa, la reacción de mi madre fue, como era de esperar, mixta. Es demasiado grande para una sola persona, dijo durante su primera visita. Y este barrio parece tan pretencioso. Toda esta gente probablemente mira por encima del hombro a la gente normal como nosotros. Hacía mucho tiempo que había aprendido a dejar que esos comentarios me resbalaran. Sonreí y le mostré la casa de todos modos, esperando que finalmente pudiera verla a través de mis ojos, como la culminación de años de trabajo duro y sueños. Dennis deambulaba por las habitaciones, abriendo armarios y comprobando la presión del agua en los baños como si estuviera realizando una inspección. La fontanería parece decente, fue su mayor elogio. Poco sabía yo que esta casa, mi santuario y mi mayor logro, se convertiría en el campo de batalla para la mayor confrontación de nuestra ya tensa relación. La noche del accidente sigue siendo un borrón en mi memoria. Llovía intensamente, el tipo de tormenta de verano que convierte las carreteras en ríos en cuestión de minutos. Conducía a casa después de una reunión tardía con clientes, con la mente ya medio metida en la cama después de un agotador día de trabajo de 14 horas. La intersección estaba a solo 2 millas de mi casa. Recuerdo los faros brillantes que venían de mi derecha, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, y luego el espantoso crujido cuando mi coche giró sin control y se estrelló contra un poste de servicios públicos. Me desperté en el hospital con una conmoción cerebral, 3 costillas rotas, un fémur derecho destrozado y una muñeca fracturada. Los médicos me dijeron que tenía suerte de estar viva. La cirugía para reparar mi pierna requirió la inserción de una varilla de metal y varios tornillos. La recuperación sería larga y dolorosa, me advirtieron. Necesitaría al menos 8 semanas de reposo absoluto en cama, seguidas de meses de fisioterapia, antes de poder siquiera pensar en volver a trabajar con normalidad. Vas a necesitar ayuda, dijo firmemente el doctor Martínez. ¿Hay alguien que pueda quedarse contigo? ¿Familia, quizás? Mi primer pensamiento fue contratar a un cuidador profesional. Tenía los ahorros y un buen seguro de salud, pero cuando mi madre se enteró del accidente, insistió de inmediato en venir a ayudar. ¿Qué clase de madre sería si dejara que extraños cuidaran de mi hija?, dijo por teléfono. Dennis y yo nos mudaremos temporalmente. Podemos quedarnos en una de tus habitaciones de invitados. Dudé. La idea de que mi madre se apoderara de mi casa me llenaba de pavor, pero no estaba en posición de discutir. Los analgésicos me dificultaban pensar con claridad. Y la logística de organizar cuidados profesionales parecía abrumadora. Además, una pequeña parte de mí esperaba que esto pudiera ser una oportunidad para conectar de una manera que nunca antes habíamos tenido. Quizás, al cuidarme, finalmente me vería como la hija de la que podría estar orgullosa. Está bien, acepté a regañadientes, pero solo hasta que pueda arreglármelas por mi cuenta. La primera semana fue casi agradable. Mi madre preparaba las comidas, me ayudaba a ir al baño y se aseguraba de que tomara mi medicación a tiempo. Dennis instaló un pequeño televisor en mi dormitorio para que pudiera ver mis programas favoritos y arregló una barandilla suelta en la escalera que yo llevaba meses queriendo solucionar. Me trajeron libros de la biblioteca y mantuvieron la casa razonablemente ordenada. Empecé a pensar que los había juzgado mal, que quizás este arreglo funcionaría después de todo. Pero a medida que los días se alargaban hasta la segunda semana, comenzaron a ocurrir cambios sutiles. Mi madre empezó a quejarse de la distribución ridícula de mi cocina, reorganizando mis armarios cuidadosamente ordenados para adaptarlos a sus preferencias. Criticaba mis elecciones de alimentos. Me regañó mientras desempaquetaba una entrega de comestibles. $10 por un diminuto recipiente de bayas. Es un robo a mano armada. Dennis, mientras tanto, había descubierto mi colección de vinos y se sirvió una botella de mi Cabernet más caro una noche sin preguntar. Cuando lo mencioné a la mañana siguiente, mi madre desestimó mi preocupación con un gesto de la mano.
Él trabaja duro cuidando de esta casa tan grande todo el día. Se merece un poco de relajación. El cuidado aparentemente consistía en ver deportes en mi sala de estar con los pies sobre mi mesa de centro, dejando marcas de sus latas de cerveza en la madera tallada a mano. Usaba mis productos de ducha premium, dejaba toallas mojadas en el suelo del baño, y ajustaba el termostato a una temperatura que me dejaba tiritando en mi dormitorio. Surgieron pequeñas discusiones sobre los gastos del hogar. Aunque se habían mudado a mi casa, no ofrecieron contribuir a las facturas de servicios públicos o de comestibles, que de repente eran más altas. Cuando sugerí amablemente que podrían ayudar con algunos de estos costos, mi madre pareció ofendida. «Dejamos nuestro cómodo hogar para venir a cuidarte», dijo bruscamente. «Creo que eso es contribución suficiente, ¿no crees?». Traté de ser comprensiva. Después de todo, habían puesto sus vidas en pausa para ayudarme. Pero a medida que pasaban los días, no podía quitarme la sensación de que su presencia era menos para ayudarme y más para aprovecharse de la situación. Escuché conversaciones telefónicas en las que mi madre presumía ante sus amigas de alojarse en la casa de lujo de Paige, y describía mis pertenencias como si fueran en parte suyas por extensión. El punto de quiebre de esa segunda semana llegó cuando pedí mi portátil para ponerme al día con el trabajo. Mi jefe había sido comprensivo con mi situación, pero esperaba que me mantuviera conectada de forma remota cuando fuera posible. Mi madre trajo el ordenador, pero se quedó rondando mientras yo escribía correos electrónicos, leyendo por encima de mi hombro y comentando mi tono grosero con los colegas. «Ustedes, los jóvenes, no tienen idea de cómo comunicarse adecuadamente», dijo. «No me extraña que sigas soltera». Respiré hondo y me recordé a mí misma que necesitaba su ayuda. Por ahora, tendría que soportar las pequeñas humillaciones. Pero una voz persistente en el fondo de mi mente me advertía que las cosas solo iban a empeorar. Para la tercera semana después de mi accidente, mi casa ya no se sentía como mía. Mi madre y Dennis se habían apoderado por completo de todos los espacios excepto mi dormitorio, e incluso ese santuario era invadido regularmente sin llamar a la puerta. Mi hogar, cuidadosamente decorado y que una vez fue un testimonio de mi gusto y mis logros, se había transformado en algo irreconocible. Un martes por la tarde. Me desperté de una siesta inducida por los analgésicos por unas risas fuertes y voces desconocidas, arrastrándome dolorosamente hasta la puerta de mi dormitorio. Descubrí que mi madre había invitado a 3 de sus amigas a lo que parecía ser una partida de cartas habitual. Se habían instalado en mi mesa de comedor, la que había encargado especialmente a un artesano de la madera, y estaban bebiendo mi té caro de las tazas de porcelana de mi abuela. «Oh, Paige. Ya te has levantado», dijo mi madre, sin molestarse en presentarme a sus amigas, que me miraban con curiosidad en mi pijama y estado desaliñado. «Solo estamos teniendo una pequeña reunión. Vuelve a descansar si quieres». Me sentí como una extraña en mi propia casa, enviada a mi habitación como una niña mientras los adultos se apoderaban de la casa. Más tarde, cuando confronté a mi madre por invitar a gente sin preguntarme primero, pareció genuinamente perpleja por mi objeción. «No es como si estuvieras usando el comedor», dijo con desdén. «Además, estas son mis amigas de toda la vida. Querían ver dónde me estaba quedando». La sensación de invasión se extendió más allá de las reuniones sociales. Una mañana, noté que mi joyero había sido movido de su lugar habitual en mi tocador. Cuando lo abrí, descubrí que varias piezas habían sido reorganizadas, y que faltaba un par de pendientes de perlas que mi abuela me había regalado. Los encontré más tarde en el baño de invitados, dejados casualmente junto al lavabo. «Solo los tomé prestados para la iglesia», explicó mi madre cuando la interrogué. «Hacen juego perfecto con mi suéter. Supuse que no te importaría, ya que no vas a ninguna parte». Más inquietante fue cuando sorprendí a Dennis en mi oficina en casa, rebuscando en los cajones de mi escritorio. Afirmó que buscaba sellos. Pero más tarde descubrí que algo de dinero en efectivo que guardaba en un compartimento oculto había disminuido, en $100. Cuando lo mencioné, tanto él como mi madre se mostraron profundamente ofendidos de que yo siquiera insinuara que habían tomado algo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», dijo mi madre, con lágrimas asomando en sus ojos.
¿Cómo puedes acusarnos de robar? La manipulación fue de libro, haciéndome dudar si había contado mal el dinero o si estaba siendo paranoica debido a la medicación. Pero en el fondo, sabía lo que había visto. Quizás el incidente más alarmante ocurrió cuando escuché una conversación nocturna entre ellos en la cocina, debajo de mi dormitorio. Había tenido problemas para dormir debido al dolor y estaba a punto de pedir ayuda cuando sus palabras me dejaron helada. Podríamos quedarnos aquí indefinidamente, decía mi madre. Paige gana dinero más que suficiente para mantenernos a todos, y esta casa tiene mucho espacio. ¿Y si quiere que nos vayamos una vez que esté mejor?, preguntó Dennis. No lo hará, respondió mi madre con confianza. Ya estoy investigando qué derechos tenemos como cuidadores. En algunos estados, después de un cierto periodo, no pueden simplemente echar a la familia. Además, ella siempre ha tenido mala conciencia por poner su carrera antes que la familia. Puedo trabajar con eso. Me quedé en la cama, atónita por lo que había oído. No planeaban ayudarme temporalmente. Estaban conspirando para mudarse permanentemente, para aprovecharse de mi lesión y mi estabilidad financiera para su propio beneficio. La traición me dolió profundamente. Especialmente viniendo de la mujer que me había criado, que debería haber estado orgullosa de mi independencia en lugar de buscar socavarla. La situación con la comida se convirtió en otro campo de batalla. Debido a mi movilidad limitada, había organizado entregas de comidas saludables claramente etiquetadas con mi nombre y las fechas en que debían consumirse. Sin embargo, repetidamente, encontraba mis recipientes vacíos cuando pedía que me los subieran. Oh, pensamos que eran para todos nosotros, decía mi madre inocentemente. ¿Pides tanta comida? ¿Cómo se supone que vamos a saberlo? Esto a pesar de las etiquetas claras, a pesar de mis explicaciones, a pesar de que yo estaba pagando por todo. La gota financiera que colmó el vaso llegó cuando recibí mis facturas de servicios públicos del mes. Mi consumo de electricidad casi se había triplicado. Y la factura del agua era el doble de lo habitual. Dennis se daba duchas de 1 hora 2 veces al día. Dejaba las luces encendidas en todas las habitaciones y tenía el aire acondicionado funcionando al máximo, incluso cuando el clima era templado. Cuando les pedí que fueran más conscientes del consumo o que contribuyeran a los costos aumentados, mi madre me miró como si le hubiera pedido que vendiera un riñón. Dejamos nuestra casa con todos los servicios desconectados para ahorrarte dinero al venir aquí, dijo indignada. ¿Tienes idea de cuánto estarías pagando por una enfermera profesional? Miles. Te estamos ahorrando dinero al estar aquí. El hecho de que yo todavía estuviera trabajando de forma remota a pesar de mi condición parecía pasarle desapercibido, aunque con un dolor considerable. Me obligaba a iniciar sesión para llamadas de conferencia y revisar diseños desde mi cama, decidida a no defraudar a mi equipo ni a perder mi puesto en la firma. Mi madre veía esto como una oportunidad para interrumpir constantemente, trayéndome té que no había pedido o reorganizando mis almohadas durante importantes reuniones con clientes. Cuando pedí algo de privacidad durante las horas de trabajo, se lanzó a una diatriba sobre los hijos desagradecidos de hoy en día que no aprecian los sacrificios de sus padres. En mi época, respetábamos a nuestros mayores, dijo lo suficientemente alto como para que mis colegas la oyeran por la videollamada. No nos escondíamos en nuestras habitaciones con ordenadores elegantes mientras nuestras pobres madres se mataban, trabajando abajo. Silencié la llamada, mortificada. Y traté de explicarle que mi sustento estaba en juego. Su respuesta fue poner los ojos en blanco y murmurar algo sobre prioridades mientras salía de la habitación, cerrando la puerta con tanta fuerza que me hizo estremecer de dolor. Al final de la 3ª semana, la tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Lo que había comenzado como un arreglo bien intencionado se había convertido en una lucha de poder que yo estaba perdiendo, simplemente debido a mis limitaciones físicas. Empecé a temer pedir ayuda, tratando de manejar mi dolor y mis necesidades sola en lugar de enfrentar los comentarios cada vez más amargos de mi madre o la hosca obediencia de Dennis. Algo tenía que ceder, y pronto. Simplemente no me di cuenta de cuán explosivo sería el punto de quiebre. La noche en que todo finalmente estalló comenzó como muchas otras durante mi recuperación, con un dolor que me despertó de un sueño inquieto.
Me dolían las costillas con cada respiración, y mi pierna palpitaba bajo la escayola, a pesar de la medicación que había tomado antes de acostarme. El reloj digital de mi mesita de noche marcaba las 2:17 de la mañana, y mi próxima dosis de analgésicos no tocaba hasta las 3. Intenté reposicionarme para encontrar algo de alivio. Pero cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía por mi cuerpo. Finalmente, desesperada por cualquier consuelo, decidí intentar alcanzar la almohada extra que se había caído al suelo. Mientras me estiraba hacia ella, un dolor agudo me atravesó el costado, y grité involuntariamente. La casa permaneció en silencio. Ni pasos apresurados subiendo las escaleras. Ni voces preocupadas llamándome. Podía oír el débil sonido del televisor de abajo, lo que indicaba que alguien todavía estaba despierto. Tomando una respiración profunda. Alcancé el timbre de llamada que el hospital me había proporcionado, presionándolo varias veces. Aún nada. Mamá, llamé, con la voz tensa. Denis, ¿puede alguien ayudarme, por favor? Después de esperar otros 5 minutos insoportables sin respuesta, me di cuenta de que tendría que conseguir la medicación yo misma. Con un esfuerzo minucioso. Moví mi pierna escayolada fuera de la cama y alcancé las muletas apoyadas contra la pared. El simple acto de ponerme de pie me mareó, y tuve que detenerme. Apoyándome pesadamente en los muebles para sostenerme. El viaje por el pasillo hasta las escaleras fue lento y peligroso. Cada paso con las muletas tiraba de mis costillas rotas, enviando dolores agudos a través de mi pecho. Para cuando llegué a lo alto de la escalera, estaba cubierta de sudor y luchando contra las lágrimas. Bajar las escaleras con muletas y una escayola en toda la pierna es peligroso en las mejores circunstancias. En medio de la noche, con dolor, era casi imposible. Me senté en el escalón más alto. Y comencé el humillante proceso de bajar peldaño a peldaño, arrastrando la escayola detrás de mí. A mitad de camino. Ya podía oír claramente la televisión, algún programa de entrevistas nocturno, y ver la luz azul parpadeando en la sala de estar. También pude distinguir a mi madre y a Denis, ambos despiertos. Ella tejiendo mientras elogiaba una revista. Hola, llamé de nuevo, esta vez más fuerte. Necesito ayuda. Mi madre finalmente levantó la vista, aparentemente molesta por la interrupción. ¿Qué haces fuera de la cama?, preguntó, sin hacer ningún movimiento para ayudarme. Tengo dolor, expliqué, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Llamé pidiendo ayuda. Pero nadie vino. Necesito mi medicación de la cocina. Denis levantó la vista brevemente antes de volver a su revista. Mi madre suspiró dramáticamente. Como si le hubiera pedido que escalara el monte Everest en lugar de caminar a la cocina. ¿No puede esperar hasta la mañana? Estábamos a punto de irnos a la cama. La indiferencia casual hacia mi dolor, la completa falta de preocupación, me dejó atónita por un momento. Estas eran las personas que se suponía que debían cuidarme. Que habían insistido en mudarse a mi casa con ese mismo propósito. No, no puede esperar, dije, incapaz de evitar el filo en mi voz. Tengo dolor ahora. La medicación está en la cocina. Sobre la encimera, donde siempre está. Por favor. Con otro suspiro exagerado, mi madre dejó su tejido y se levantó. Pero en lugar de venir a ayudarme a bajar los escalones, todo tiene que ser exactamente cuando y como tú quieres. ¿Tienes idea de lo agotador que es estar a tu entera disposición las 24 horas del día? No hemos dormido una noche completa en semanas por tus constantes necesidades. Me quedé sentada en las escaleras, con dolor y sin poder creerlo, mientras ella continuaba. Dejamos nuestro cómodo hogar para venir a ayudarte. Hemos cocinado tus comidas, limpiado tu casa, te hemos llevado a las citas con el médico, y qué agradecimiento recibimos. Quejas sobre cómo cargamos el lavavajillas o qué programas de televisión vemos. Denis asintió, añadiendo, no somos unos jovencitos, ¿sabes? Subir y bajar estas escaleras todo el día pasa factura. La injusticia de sus quejas, cuando habían estado haciendo lo mínimo mientras vivían gratis en mi casa, comiendo mi comida y usando mis servicios sin contribuir, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Las semanas de frustración y dolor acumulados se desbordaron. Si es una carga tan grande ayudarme, dije, con la voz temblorosa,
entonces. ¿Por qué insistieron en venir? Quería contratar a un cuidador profesional, alguien que realmente, ya sabes, me cuidara. El rostro de mi madre se ensombreció. Oh, por supuesto. Arrojar dinero al problema en lugar de dejar que la familia ayude. Esa siempre ha sido tu solución, ¿no es así? Como si tu trabajo elegante y tu casa grande te hicieran mejor que nosotros. Esto no se trata de dinero o estatus, repliqué, todavía varada a mitad de las escaleras. Se trata de consideración básica. Estoy herida. Necesito ayuda. Esa es la única razón por la que están aquí. Bueno, quizás deberíamos irnos entonces, amenazó, aunque ambas sabíamos que no tenían intención de renunciar a su cómodo arreglo. A ver cómo te las arreglas sola. Quizás deberían, respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma de lo tranquila que sonaba, porque ahora mismo, no veo en qué me están ayudando en absoluto. Fue entonces cuando explotó, su rostro contorsionado por una rabia que rara vez había visto antes. No somos tus malditos sirvientes, gritó, señalándome con un dedo. Solo porque pagues por todo no significa que puedas darnos órdenes en tu casa elegante. Merecemos respeto. Después de todo lo que sacrifiqué para criarte, ¿así es como me lo pagas? Con exigencias e ingratitud. La palabra sacrificio activó el recuerdo de algo que me había estado molestando durante días. Había notado cargos inusuales en el extracto de mi tarjeta de crédito esa mañana, compras en tiendas que nunca frecuentaba, en cantidades que sugerían más que solo comestibles o necesidades del hogar. Hablando de pagos, dije en voz baja, ¿le gustaría a alguno de ustedes explicar los cargos en mi tarjeta de crédito de Nordstrom y Best Buy? Cargos que yo no hice. El silencio repentino fue ensordecedor. Dennis se interesó intensamente en su revista, mientras que la expresión de mi madre vacilaba entre la sorpresa y el desafío. Necesitábamos algunas cosas. Dijo finalmente, con un tono defensivo. Dijiste que nos sintiéramos como en casa. No dije que se sirvieran de mi tarjeta de crédito, repliqué, incrédula. Eso es robar, mamá. No es robar. Espetó ella. Somos familia. Lo que es tuyo es nuestro. Así es como siempre ha funcionado. No, así es como tú siempre has querido que funcione, la corregí, tomando de mí sin dar nada a cambio. Dennis finalmente habló, su voz con un tono de advertencia. Cuidado con lo que dices, Paige. Tu madre ha hecho todo por ti. Merecemos un poco de comodidad después de todo lo que hemos renunciado para estar aquí. Algo en su tono, la presunción arrogante de que mis posesiones de alguna manera se les debían. Hizo que mi decisión fuera muy clara. Esto no iba a mejorar. No iban a cambiar. Y yo no podía sanar, ni física ni emocionalmente, con ellos en mi casa. Quiero que ambos se vayan, dije. Las palabras suspendidas en el aire entre nosotros. No mañana. No la próxima semana. ¿Mañana? Mi madre se rió, un sonido áspero e incrédulo. No puedes hablar en serio. Ni siquiera puedes bajar las escaleras por ti misma. Nos necesitas. No, repliqué, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Lo que necesito es paz en mi propia casa. Lo que necesito es respeto por mis límites. Lo que necesito son personas que realmente se preocupen por mi bienestar en lugar de lo que pueden obtener de mí. Y claramente, esos no son ustedes dos. La expresión de asombro en sus rostros habría sido casi cómica en otras circunstancias. Nunca habían esperado que me enfrentara a ellos, que trazara una línea y la hiciera cumplir. Por un momento. Nadie habló. Luego mi madre pronunció las palabras que confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Merecemos esta casa más que tú. Después de todo lo que he hecho para criarte. Nos lo debes. En ese momento, vi con perfecta claridad la dinámica que había definido nuestra relación durante décadas. En su mente, mis logros no eran fuentes de orgullo, sino recursos para ser explotados, posesiones para ser reclamadas. Mi éxito no era un crédito a su crianza, sino una deuda que le debía, una que nunca podría ser pagada por completo. Lo único que les debo ahora, dije, encontrando de alguna manera la fuerza para continuar bajando las escaleras a pesar del dolor, es el aviso de desalojo,
que les estoy dando ahora mismo. Esa noche, después de recuperar mi propia medicación y regresar penosamente a mi habitación, la confrontación había sido terrible, pero también necesaria. Durante demasiado tiempo, había permitido que mi madre y Dennis se aprovecharan de mi generosidad y mi culpa. Que me manipularan con referencias a sacrificios hechos décadas atrás. No más. El sueño me eludió mientras planeaba mis siguientes pasos. Mis heridas me hacían vulnerable, pero no estaba indefensa. A primera hora de la mañana, llamé a Nicole, mi mejor amiga desde la universidad, y convenientemente, también abogada de familia. ¿Hicieron qué?, exclamó después de que le explicara la situación. Paige, eso es abuso financiero. Usar tu tarjeta de crédito sin permiso es ilegal, independientemente de su relación. Lo sé, suspiré. Pero no quiero presentar cargos. Solo quiero que se vayan de mi casa antes de que hagan más daño. Nicole me explicó mis opciones. Dado que mi madre y Dennis habían estado conmigo menos de 30 días. En la mayoría de las jurisdicciones, técnicamente no eran inquilinos con plenas protecciones legales. Podía pedirles legalmente que se fueran de inmediato. Aunque Nicole recomendó darles un periodo corto y definido para que hicieran sus arreglos. Documenta todo, me aconsejó. Los cargos de la tarjeta de crédito, cualquier artículo que falte. Las conversaciones en las que expresaron intenciones de quedarse permanentemente. Si se niegan a irse, podemos iniciar un proceso de desalojo formal, pero con suerte, no llegaremos a eso. Mi siguiente llamada fue a un servicio de atención médica a domicilio. La agencia prometió enviar a alguien al día siguiente para una evaluación y podría comenzar la atención a tiempo completo en 48 horas. El costo era significativo. Pero mi seguro de salud cubriría parte de él y, francamente, mi bienestar mental valía cada centavo. Armada con información y alternativas, redacté una carta formal en mi portátil. Declaraba claramente que Sharon y Dennis debían desalojar mi propiedad en un plazo de 48 horas. Enumeraba los cargos no autorizados de la tarjeta de crédito con una solicitud de reembolso. Y especificaba que había organizado cuidados profesionales. Imprimí 3 copias, las firmé todas, y me preparé para la confrontación que sabía que seguiría. Estaban en la cocina cuando bajé alrededor del mediodía. Dennis leyendo un periódico en mi barra de desayuno mientras mi madre picaba verduras agresivamente. El cuchillo golpeando la tabla de cortar con una fuerza innecesaria. La tensión de la noche anterior todavía flotaba pesadamente en el aire. Tengo algo para ustedes, dije. Colocando las cartas en la encimera entre nosotros. Este es un aviso formal de que deben abandonar mi casa en 48 horas. Mi madre dejó de picar y me miró con incredulidad. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio, respondí, manteniendo la voz firme. He contratado atención médica profesional a partir de mañana. Sus servicios ya no son necesarios ni deseados. Dennis cogió una de las cartas, su rostro ensombreciéndose mientras leía. ¿Nos estás cobrando los cargos de la tarjeta de crédito? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Sí, dije simplemente. Tomar la tarjeta de crédito de alguien sin permiso es un robo, Dennis. Estoy siendo generosa al no involucrar a la policía. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. ¿Así es como tratas a la familia? Echándonos como basura cuando te hemos estado cuidando día y noche. ¿A eso lo llamas cuidarme?, pregunté. Me ignoraron cuando necesité ayuda anoche. Han estado usando mi casa como su hotel personal, gastando mi dinero sin permiso y planeando aprovechar mi lesión para mudarse permanentemente. Eso no es cuidar, mamá. Eso es explotación. ¿Cómo te atreves?, farfulló, con lágrimas brotando de sus ojos. La familiar táctica de manipulación, llorar para hacerme sentir culpable. No funcionó esta vez. Después de todo lo que he sacrificado por ti, este es el agradecimiento que recibo. Te lo he agradecido de sobra, respondí con calma. Pagué tu hipoteca. Te compré un coche. Creé un fondo de jubilación para ambos. Los he estado apoyando financieramente durante años sin quejarme. Pero esto, mudarse a mi casa y tratarme como una molestia en ella, cruza una línea que no puedo ignorar. Dennis se levantó, intentando parecer intimidante a pesar de ser más bajo que yo.
No nos vamos a ninguna parte. Nos necesitas. Apenas puedes caminar. ¿Quién te va a cuidar? He contratado a profesionales, repetí. Gente que realmente me ayudará en lugar de servirse de mis posesiones. Extraños profesionales que no te quieren como nosotros, contraatacó mi madre. Cambiando de táctica de la ira a la preocupación. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes? ¿Crees que a una empleada contratada le importarás como a tu propia madre? En este punto, sí. Absolutamente lo creo, respondí honestamente. El amor no toma sin pedir. El amor no ignora las llamadas de auxilio. El amor no ve el éxito de una hija como algo para explotar. La siguiente hora fue agotadora. Recurrieron a todas las estrategias de manipulación de su arsenal: ira, lágrimas, culpa, amenazas, regateos. Mi madre afirmó que yo era mentalmente inestable debido a la medicación y no podía tomar decisiones racionales. Denis sugirió que podrían quedarse, pero que serían más útiles en el futuro. Como si el problema fuera simplemente que no habían hecho suficientes tareas. Cuando nada de eso funcionó, mi madre probó un nuevo enfoque. Si nos vamos, no volveremos nunca, amenazó. ¿Es eso lo que quieres? ¿Cortar lazos con tu única familia? La pregunta me hizo dudar, no porque temiera perderlos, sino porque me di cuenta de que su presencia en mi vida se había convertido más en una carga que en una bendición. ¿Qué tipo de relación teníamos realmente si se basaba en la obligación en lugar del respeto mutuo y el cuidado genuino? Si esa es tu elección, dije finalmente, la aceptaré. Pero se van de todos modos. Cuando quedó claro que no cedería, sus tácticas se tornaron más oscuras. Denis comenzó a empacar sus pertenencias con una brusquedad deliberada, cerrando cajones y puertas de golpe. Mi madre empezó a enumerar todas las cosas que había hecho por mí desde la infancia. Como si criar a un hijo fuera una transacción que exigiera un pago para siempre. Podría haber tenido una carrera, dijo con amargura. Podría haber viajado por el mundo. En cambio, me quedé atrapada con una hija que nunca apreció nada de lo que hice. Sus palabras dolieron, pero también confirmaron lo que había sospechado durante mucho tiempo, que me resentía en algún nivel. Que veía su papel maternal como un sacrificio en lugar de una elección que había hecho voluntariamente. Explicaba mucho sobre nuestra relación. Sobre por qué mi éxito parecía enfadarla en lugar de enorgullecerla. Siento que te sientas así, dije en voz baja. Pero esa fue tu elección, mamá, y esta es la mía. Se negaron a irse ese día, insistiendo en que necesitaban más tiempo para organizar el transporte y encontrar un lugar a donde ir. Les permití quedarse esa noche, pero dejé claro que esperaba que se hubieran ido para la tarde siguiente, para asegurarme de que entendieran que iba en serio. Llamé a un cerrajero para programar un cambio de cerradura para el día después de su partida e hice la llamada a una distancia que pudieran oír. Esa noche, los oí moverse abajo mucho después de haberme acostado, cajones abriéndose y cerrándose, discusiones en voz baja, el golpe ocasional de algo pesado siendo movido. Intenté no preocuparme por lo que pudieran estar llevándose, diciéndome a mí misma que las posesiones podían ser reemplazadas. Mi paz mental y mi autoestima eran mucho más valiosas. La enfermera de atención domiciliaria llegó a la mañana siguiente, como estaba previsto. Ángela tenía unos 40 años, con ojos amables y una manera eficiente que me tranquilizó de inmediato. Evaluó mi estado. Revisó mi horario de medicación y explicó cómo ella y su colega se dividirían los turnos para asegurar que tuviera atención las 24 horas hasta que estuviera más móvil. Mi madre observó esta interacción con ojos entrecerrados, interrumpiendo ocasionalmente con comentarios sobre cómo los extraños no pueden conocer tus necesidades como la familia. Ángela manejó la situación con gracia profesional, sin involucrarse en la hostilidad ni mostrar incomodidad. A medida que se acercaba el plazo de partida, la tensión en la casa se volvió insoportable. Denis cargó sus maletas y cajas en su coche mientras mi madre hacía un último intento por hacerme cambiar de opinión. Te arrepentirás de esto, dijo, de pie en el umbral de mi dormitorio. Cuando estés sola con una enfermera que solo está aquí por un sueldo, desearás tener a tu madre. La miré, a esta mujer que me había dado la vida, pero que también había pasado años haciéndome sentir que nunca era lo suficientemente buena, que nunca merecía un amor incondicional.
En ese momento, sentí tristeza por ella. Por la amargura que parecía consumirla, por su incapacidad para simplemente alegrarse por los logros de su hija. Puede que sí, concedí, pero lo dudo. Adiós, mamá. Se fue sin decir una palabra más, cerrando la puerta principal con tanta fuerza que las ventanas temblaron. A través de la ventana de mi dormitorio, los vi alejarse, el rostro de Dennis con el ceño fruncido. Mi madre mirando al frente. Esperé que la ola de arrepentimiento o culpa me golpeara, pero en su lugar. Solo sentí alivio y curiosidad por saber qué se habían llevado exactamente durante esas sesiones de empaque nocturnas. Estaba a punto de descubrirlo. Y lo que descubrí cambiaría mi comprensión de mi familia para siempre. Los primeros días después de que mi madre y Dennis se fueran fueron maravillosamente tranquilos. Ángela y su colega, Eric, me proporcionaron el cuidado profesional que necesitaba sin la manipulación emocional que había soportado durante semanas. Me ayudaron con la medicación, los ejercicios de fisioterapia, la preparación de comidas y el cuidado personal, todo ello respetando mi privacidad e independencia. Pareces mucho más relajada, comentó Ángela en su tercer día. Tu presión arterial también ha mejorado. No me había dado cuenta del estrés que la presencia de mi madre y Dennis me había causado hasta que se fueron. Mis niveles de dolor parecían más manejables. Mi sueño mejoró, y podía concentrarme en el trabajo sin interrupciones ni críticas constantes. Sin embargo, una vez que me sentí más estable, la curiosidad comenzó a carcomerme. ¿Qué habían estado haciendo exactamente durante esas últimas noches antes de irse? ¿Qué se habían llevado? Le pedí a Ángela que me ayudara a hacer un inventario de la casa. Empezando por los objetos de valor más obvios. La platería de mi abuela todavía estaba en el armario del comedor, aunque parecían faltar varias piezas. El cuadro del pasillo, una pieza valiosa de un artista local, seguía en su sitio. Mi portátil y otros aparatos electrónicos estaban intactos. Pero a medida que recorríamos cada habitación, las pequeñas ausencias comenzaron a sumarse. De mi joyero, habían desaparecido varias piezas. No solo los pendientes de perlas que había pillado a mi madre usando, sino también un colgante de diamantes que mi primer jefe me regaló por mi graduación, un par de pendientes de zafiro que compré para celebrar mi primer gran proyecto, y lo más angustiante, un sencillo guardapelo de oro que había pertenecido a mi abuela paterna, una de las pocas conexiones que tenía con el lado paterno de mi familia. En mi oficina, el dinero en efectivo de mi fondo de emergencia había desaparecido por completo. No solo los $100 que había notado que faltaban antes, sino todo el sobre que contenía casi $2.000. También faltaban varios documentos personales de mi archivador, incluyendo mi certificado de nacimiento y mi tarjeta de la Seguridad Social. Esto es preocupante, dijo Ángela. Su comportamiento profesional dando paso a una genuina preocupación. El robo de identidad es un riesgo serio con esos documentos. Lo más preocupante de todo fue lo que encontramos en la habitación de invitados donde se habían alojado. En su prisa por empacar, habían dejado varios papeles metidos entre el colchón y el somier. Entre ellos había una copia impresa de mi extracto bancario, uno al que nunca les había dado acceso, que mostraba el saldo de mi cuenta de ahorros y las transacciones recientes. También había una solicitud parcialmente completada para una línea de crédito sobre el valor líquido de mi casa, con mi firma falsificada en la parte inferior. Dios mío, susurré, mis manos temblando mientras sostenía el documento. Estaban planeando sacar un préstamo contra mi casa. Ángela parecía horrorizada. Necesitas llamar a tu banco inmediatamente. Y probablemente a la policía. Hice las llamadas, activando alertas de fraude en mi crédito y presentando una denuncia sobre los documentos robados y el intento de falsificación. El banco me aseguró que no se había procesado ningún préstamo y que marcarían mis cuentas para una seguridad adicional. La policía tomó mi declaración. Pero me advirtió que procesar a miembros de la familia era complicado y a menudo no resultaba en resultados satisfactorios. Después de tomar estas medidas prácticas, me senté en mi sala de estar, tratando de procesar la profundidad de la traición. No se trataba solo de robos oportunistas. Representaban intentos calculados y premeditados de explotar mi lesión para obtener un beneficio financiero significativo. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto?
¿Era por eso que habían estado tan ansiosos por mudarse cuando me lesioné? Por un impulso, decidí llamar a mi hermano, Mark. No habíamos hablado en meses. Nuestras vidas ocupadas y las diferentes zonas horarias dificultaban la comunicación regular. Pero ahora necesitaba a alguien que entendiera a nuestra madre. Alguien que pudiera ayudarme a darle sentido a lo que había sucedido. Paige, sonó sorprendido Mark cuando respondió. ¿Está todo bien? Nunca llamas en medio de un día de trabajo. Le conté todo. El accidente, la mudanza de nuestra madre y Dennis, la tensión creciente, el robo y el intento de fraude. Mientras hablaba, oí cómo su respiración cambiaba, volviéndose más pesada, más enfadada. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendido, dijo cuando terminé. Pero no es la primera vez que hacen algo así. ¿Qué quieres decir? Mark suspiró profundamente. ¿Recuerdas a la tía Carol? La prima de mamá que tuvo el derrame cerebral hace unos años. Recordaba vagamente a una pariente lejana que había enfermado cuando yo empezaba mi carrera. No mucho. Creo que mamá la mencionó una o dos veces. Mamá y Dennis se mudaron con ella también, supuestamente para ayudarla a recuperarse, explicó Mark. 6 meses después. Carol les había cedido su cabaña en Vermont. Murió un año después sin casi nada a su nombre. Sus hijos quedaron devastados e intentaron impugnarlo legalmente. Pero al parecer Carol había firmado todo voluntariamente. Me sentí mal. Entonces, ¿esto es un patrón? Creo que sí, admitió Mark. He mantenido mi distancia en parte porque sospechaba que algo así estaba pasando. Lo intentaron conmigo una vez, justo después de que Laura y yo compráramos nuestra primera casa. Mamá insinuó fuertemente que se mudarían más cerca de nosotros, para ayudar con los futuros nietos. Cuando dejé claro que eso no iba a suceder, básicamente dejó de hablarme durante un año. La conversación con Mark me dejó tambaleándome, pero también decidida a comprender el alcance total de lo que había estado sucediendo en mi casa. Durante los días siguientes, a medida que mi movilidad mejoraba ligeramente, comencé una búsqueda más exhaustiva de la casa, buscando cualquier otra evidencia que pudieran haber dejado atrás. En un armario del pasillo poco usado, encontré una pequeña caja que no reconocí. Dentro había impresiones de correos electrónicos entre mi madre y un agente inmobiliario de Florida, discutiendo posibles propiedades que podrían comprar una vez que lleguen los fondos. El correo electrónico más reciente mencionaba un condominio perfecto frente a la playa, que estaría disponible en unos 3 meses. Aproximadamente el tiempo que mi médico había estimado para mi recuperación total. Habían estado planeando usar mi dinero para financiar la casa de sus sueños para la jubilación. Aún más perturbador fue lo que encontré escondido en una pila de revistas en la habitación de invitados, un pequeño cuaderno con la letra de mi madre. Parecía ser una especie de diario, con entradas que se remontaban a varios años. Normalmente, nunca leería el diario privado de alguien, pero dadas las circunstancias, me sentí justificada para buscar respuestas. Lo que encontré fue desgarrador. Página tras página revelaba el resentimiento de mi madre hacia mí, sus celos por el éxito de mi carrera, su amargura por haber escapado de la vida en la que ella se sentía atrapada. Escribía sobre lo injusto que era que yo tuviera una casa hermosa mientras ella y Dennis luchaban con las reparaciones de su vieja casa. Se quejaba de que yo presumía cuando pagaba su coche o su hipoteca, diciendo que solo lo hacía para hacerla sentir inferior. Lo más impactante fueron las entradas justo después de mi accidente. Lo describía como finalmente una oportunidad y la oportunidad perfecta para asegurar nuestro futuro. Había cálculos de cuánto podrían obtener potencialmente de mi casa y mis ahorros. Y notas sobre cómo tomar gradualmente el control de mis finanzas mientras yo era vulnerable. La última entrada, fechada el día antes de nuestra confrontación final, decía: Paige está empezando a sospechar. Dennis dice que tenemos que movernos más rápido. Si podemos procesar los papeles del préstamo esta semana, podemos estar en Florida antes de que ella se dé cuenta de lo que ha pasado. Estará demasiado concentrada en su recuperación para venir tras nosotros, y para entonces será demasiado tarde. Dejé el diario, con las manos temblando. La frialdad de todo aquello, la explotación calculada de mi lesión, era casi incomprensible.
No se trataba de un mal comportamiento impulsivo o de límites deficientes. Esto era depredador. Necesitando entender más. Busqué más a fondo en el armario de la habitación de invitados y encontré una caja de zapatos llena de documentos financieros. No los míos esta vez, sino los suyos. Los extractos bancarios mostraban múltiples cuentas en descubierto y facturas de tarjetas de crédito con pagos mínimos que apenas se cumplían. También había varias cartas de casinos dirigidas a Dennis, ofreciendo fines de semana VIP especiales y líneas de crédito. Otra carta, esta de una agencia de cobros. Hacía referencia a deudas de juego continuas y amenazaba con acciones legales si no se recibían los pagos pronto. Las piezas de repente encajaron. El problema de juego de Dennis los había metido en graves problemas financieros, y habían visto mi lesión como su salida, su salvación financiera. Me senté en el suelo de la habitación de invitados, rodeada de pruebas de su engaño, y sentí una extraña sensación de claridad que me invadió. Su comportamiento nunca había sido sobre la familia o el cuidado, ni siquiera sobre la codicia humana normal. Había sido desesperación, adicción y el resentimiento tóxico que mi madre aparentemente había albergado durante años. Por primera vez desde que se fueron, lloré. No por la pérdida de la relación que tenía con ellos, sino por la relación que siempre había querido y que nunca tendría. Una madre que se enorgulleciera de mis logros en lugar de verlos como un recordatorio de sus propios fracasos percibidos. Una familia basada en el apoyo mutuo en lugar de la explotación. Cuando las lágrimas cesaron, reuní todas las pruebas y las guardé bajo llave en mi caja fuerte. Aún no sabía qué haría con todo ello. Si emprendería acciones legales o simplemente lo usaría como un recordatorio para mantener límites firmes en el futuro. Pero sabía una cosa con certeza. La dinámica de mi familia se había alterado permanentemente, y no había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. El descubrimiento lo había cambiado todo, mi comprensión de mi infancia. Mi percepción del amor de mi madre, y lo más importante, mi disposición a aceptar relaciones tóxicas en nombre de la obligación familiar. Fue una revelación dolorosa, pero también liberadora. 3 meses después de que mi madre y Dennis se fueran, mi recuperación física había progresado notablemente. La escayola de mi pierna había sido reemplazada por una bota para caminar. Mis costillas se habían curado lo suficiente como para que las respiraciones profundas ya no causaran dolor, y gradualmente había vuelto a trabajar a tiempo completo. Aunque todavía principalmente desde casa. Ángela continuaba visitándome 3 veces por semana para sesiones de fisioterapia, pero ya no necesitaba cuidados las 24 horas del día. A medida que mi cuerpo sanaba, también había comenzado el proceso más difícil de recuperación emocional. Con el aliento de Ángela, que se había convertido en una amiga además de cuidadora. Empecé a ver a una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Winters me ayudó a comprender que lo que había experimentado era una forma de abuso de mayores a la inversa. Explotación financiera y manipulación emocional por parte de miembros de la familia que deberían haber sido fuentes de apoyo. La parte más difícil para muchas personas, explicó durante una sesión, es aceptar que el padre que querían puede no ser el padre que tienen. Las acciones de tu madre reflejan sus propias heridas y limitaciones, no tu valor como hija. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Durante tanto tiempo, había medido mi valor a través de los ojos de mi madre, esforzándome por ganar una aprobación que se me negaba perpetuamente. Ahora estaba aprendiendo a separar sus problemas de mi identidad, a reconocer que su resentimiento y explotación eran sobre ella, no sobre mí. Había mantenido el límite de no contacto con mi madre y Dennis, cambiando mi número de teléfono e instruyendo a la recepción de mi firma para que no les pasaran sus llamadas. Habían hecho varios intentos de contactarme en las semanas posteriores a su partida. Primero mensajes de enfado exigiendo la devolución de artículos que afirmaban que eran suyos. Luego súplicas manipuladoras sobre la obligación familiar, y finalmente amenazas sobre contarle a todo el mundo cómo había abandonado a mi pobre madre en su momento de necesidad. Nada de eso funcionó. La evidencia de su explotación planificada era demasiado concreta, demasiado innegable para que yo dudara de mi decisión. Solo el intento de préstamo sobre el valor líquido de la casa podría haberme costado cientos de miles de dólares y puesto en riesgo la casa de mis sueños. A medida que el otoño se convertía en invierno, me encontré contemplando una forma más activa de cierre. Después de discutirlo extensamente con la doctora Winters,
Decidí organizar una última reunión con mi madre, no para reconciliarnos, sino para entender y quizás para ayudarla a entender las consecuencias de sus acciones. Nos reunimos en un lugar neutral. Una cafetería tranquila a medio camino entre nuestras casas. Llegué temprano, seleccionando una mesa en una esquina que ofrecería privacidad para lo que sabía que sería una conversación difícil. Cuando entró, me sorprendió lo pequeña que se veía, mucho mayor que cuando la había visto por última vez hacía solo unos meses. Había perdido peso, y su cabello, generalmente meticulosamente teñido y peinado, mostraba mechones grises. Paige, dijo, su voz con un matiz de incertidumbre que rara vez le había oído. ¿Te ves bien? Lo estoy, respondí, haciéndole un gesto para que se sentara. Mi recuperación va mejor de lo esperado. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Yo la había invitado aquí, pero ahora que estábamos cara a cara, me resultaba difícil empezar. Finalmente, me decidí por la franqueza. Encontré tu diario, dije en voz baja. Y la solicitud de préstamo y los correos electrónicos sobre el condominio de Florida. Su rostro palideció, pero no negó nada. En cambio, enderezó los hombros a la defensiva. No entiendes la presión bajo la que hemos estado. El negocio de Dennis ha estado luchando durante años. Las facturas médicas de su cirugía de espalda del año pasado casi nos llevaron a la bancarrota. Eso no justifica robarme, señalé. Ni intentar sacar un préstamo fraudulento contra mi casa. Podrías haber pedido ayuda, mamá. Nunca me he negado cuando has necesitado asistencia financiera. ¿Pedir? Como caridad, escupió la palabra. ¿Tienes idea de lo humillante que es ser siempre la que tiene la mano extendida? ¿Ver a tu hija tener éxito en todo mientras tú has fracasado en tanto? Su cruda honestidad me tomó por sorpresa. ¿Así es como lo ves? ¿Que mi éxito de alguna manera te disminuye? Has tenido todas las ventajas, continuó, años de resentimiento embotellado saliendo a borbotones. Oportunidades que yo nunca tuve. Y actúas como si todo fuera porque eres mucho más inteligente, mucho más capaz que yo. Nunca he pensado eso, dije, genuinamente sorprendida. Siempre he estado agradecida por la base que me diste. Me enseñaste a trabajar duro, a ser independiente. Esos valores hicieron posible mi éxito. Se rió amargamente. Bonitas palabras. Pero las acciones hablan más alto. Te mudaste a esa casa grande tú sola, presumiendo de lo que podías permitirte mientras nosotros luchábamos para que nuestro tejado no tuviera goteras. Ofrecí ayudar con tu tejado, le recordé. Te negaste. Porque venía con condiciones. Tus consejos, tu juicio sobre cómo debíamos vivir. Respiré hondo. Reconociendo el ciclo en el que estábamos cayendo. No se trataba de la casa o el dinero, ni siquiera del intento de robo. Se trataba de algo mucho más fundamental. Su percepción de que mi independencia era un rechazo hacia ella, que mi éxito destacaba sus fracasos percibidos. Mamá, dije suavemente. Creo que ambas hemos sido heridas por expectativas que nunca se comunicaron claramente. Yo quería tu aprobación. Tú querías algo que no podía darte porque no entendía qué era. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una inusual muestra de vulnerabilidad. Quería ser importante para ti, ser importante en tu vida. No solo la persona a la que le escribías cheques cuando te sentías obligada. ¿Y robarme, intentar quitarme mi casa? ¿Cómo te habría hecho eso importante para mí? Miró sus manos. Dennis tiene un problema con el juego. Lo ha tenido durante años. Lo he cubierto, he pagado sus deudas cuando he podido. Pero se descontroló después de su cirugía. Cuando estaba en casa todo el día sin nada que hacer más que jugar al póker en línea. Estábamos a punto de perderlo todo. Así que decidiste robarme a mí en su lugar. No fue así al principio. Insistió. Realmente vinimos a ayudarte. Pero estar en esa casa, ver todo lo que tenías y que nosotros nunca tendríamos. Dennis empezó a hablar de que nos lo debías. De que merecíamos algo de seguridad después de criarte. Tenía sentido cuando lo decía. Escuché, sintiendo una compleja mezcla de empatía por su situación y enfado por sus elecciones.
Eso no excusa lo que intentaste hacer. No, asintió en voz baja. No lo hace. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de décadas de malentendidos y dolor entre nosotras. No puedo tenerte en mi vida ahora mismo, dije finalmente. Quizás nunca más. La confianza está rota, y no estoy segura de que se pueda reparar. Ella asintió. Una lágrima deslizándose por su mejilla. Pensé que podrías decir eso. Pero quiero que busquen ayuda, continué, ambos. He organizado que Dennis hable con un consejero de adicciones especializado en problemas de juego. Y hay un grupo de apoyo para familiares afectados por la adicción al juego que se reúne en el centro comunitario. Pagaré 6 meses de terapia si van. Levantó la cabeza sorprendida. ¿Por qué harías eso, después de lo que hicimos? Porque a pesar de todo, no quiero verlos destruirse, respondí honestamente. Y porque necesito saber que he hecho todo lo que razonablemente pude. Incluso si no podemos tener una relación en el futuro. No era perdón. Aún no había llegado a ese punto y quizás nunca lo haría. Pero era un reconocimiento de que su comportamiento, por inexcusable que fuera, provenía de un lugar de profundo dolor y disfunción que merecía compasión, incluso mientras mantenía límites firmes para mi propia protección. Nos separamos poco después. La conversación había llegado a su conclusión natural. No sabía si aceptaría la oferta de terapia o si Dennis abordaría su adicción. Esa era su elección. Mi responsabilidad era conmigo misma y con mi propio proceso de sanación. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida en nuevos términos. Mi relación con mi hermano, Mark, se fortaleció a medida que nos conectábamos más regularmente, compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente para establecer límites saludables con nuestra madre. Su esposa, Laura, y sus hijos se convirtieron en una fuente de alegría en mi vida, el tipo de conexión familiar basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino que siempre había anhelado. También encontré una familia inesperada en la comunidad que construí a mi alrededor. Ángela continuó como amiga mucho después de que terminaran sus deberes profesionales. Nicole y su esposo me incluyeron en sus reuniones festivas. Mis colegas en la firma de arquitectura se unieron a mí durante mi recuperación, trayendo comidas y manteniéndome conectada con proyectos que me importaban. Cuando llegó la primavera, trayendo nuevo crecimiento y posibilidades, estaba en mi jardín plantando flores. Mi cuerpo ahora lo suficientemente fuerte para el trabajo físico. La casa detrás de mí era verdaderamente mía de nuevo, reclamada de los dolorosos recuerdos de esas semanas de explotación. Había cambiado las cerraduras, redecorado las habitaciones de invitados y limpiado el espacio con nueva energía y propósito. Sin embargo, el cambio más importante estaba dentro de mí. Había aprendido que la familia no se define por la sangre o la obligación, sino por el respeto, la reciprocidad y el cuidado genuino. Había descubierto la fuerza para establecer límites y la sabiduría para reconocer cuando las relaciones eran tóxicas en lugar de nutritivas. Y había descubierto que a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por los demás, es alejarte de las conexiones que causan daño. Sin importar cómo la sociedad nos presione a mantenerlas en nombre de la familia. Mientras apisonaba la tierra alrededor de un rosal recién plantado, pensé en cómo la sanación se parece a la jardinería. Requiere eliminar lo que está dañado, nutrir lo que está sano y tener la paciencia de esperar un nuevo crecimiento. Mi viaje no había terminado. Pero ahora cuidaba mi vida con mayor sabiduría, cultivando relaciones que me ayudaban a florecer en lugar de aquellas que me agotaban. La casa por la que tanto había trabajado era una vez más un santuario, una manifestación física de los límites que había aprendido a establecer en todas las áreas de mi vida. Y aunque el camino hacia esta paz había sido doloroso más allá de lo que podría haber imaginado, no cambiaría la claridad y la fuerza que había ganado. He aprendido que a veces debes perder lo que pensabas que era esencial para descubrir lo que realmente necesitas. La familia se puede elegir, los límites son actos de amor propio. Y el hogar más importante que construirás es el que se encuentra dentro de ti mismo, un lugar donde honras tu propio valor y te niegas a permitir que nadie, ni siquiera aquellos que comparten tu sangre, lo menoscabe. ¿Alguna vez han tenido que tomar la difícil decisión de distanciarse de familiares tóxicos? ¿Cómo reconstruyeron su sentido de seguridad y confianza después?
Compartan sus experiencias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle a me gusta. Suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien elegir su propio bienestar, incluso cuando la familia está involucrada. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, la familia que más importa es la que los trata con amor y respeto, sin importar el ADN.